empezamos viendo qué pasa con el sistema educativo, ¿no? Volvemos a la misma época, que era más o menos 1870, 1880, que también es la época de formación del sistema educativo, ¿no? Yo ahí marqué 2 o 3 cositas, ¿no? Uno, Sarmiento, como impronta del sistema educativo, ¿no? Las ideas de Sarmiento, el liberalismo pedagógico que él planteaba, formatearon en buena medida a buena parte de los docentes argentinos. Hasta hoy está presente eso, ¿no? La ley 1420 como un hito también, eso es 1884, el primer congreso pedagógico, ¿no? Y una cuestión que es muy fuerte en ese momento, yo estuve buscando esto de los docentes como apóstoles laicos, ¿no? Lo que pusimos con Silvia en el libro de Apóstoles a Trabajadores, que no es que se nos ocurrió a nosotros, sino si uno revisa en la época, esto se formulaba en estos términos, ¿no? Exactamente, que el docente tenía que ser un apóstol de la civilización, la función que tenía de enfrentar a la barbarie. Yo estuve buscando una cita que la quería, porque quería poner algunas citas, pero no tuve tiempo, ¿no? Y había una que no anoté de dónde lo había leído, que es una cita de el que fue presidente del Congreso Pedagógico, Onésimo Leguizamón, que era un senador, y que él decía en el año 1882, ¿no? Que así como, porque es tan clara la expresión que me parecía que no hay nada mejor que poner el testimonio de un protagonista, ¿no? Que así como el ejército de línea había arrollado a la barbarie, ¿no? Ejércitos de maestros tenían que arrollar a la barbarie que subsistía en otros lugares del país, ¿no? Es muy claro el paralelo con la conquista del desierto, digamos. Así fue pensado desde cuando se pensó en ese momento el sistema educativo, cuando se inventó el sistema educativo en nuestro país y cuando la función que iba a tener, ¿no? Se va configurando, que no es de un día para el otro tampoco el sistema educativo, ¿no? Y se produce una primera huelga, o lo que se marca como una primera huelga. Habría que ver si es una huelga en realidad en términos en el que nosotros entendemos una huelga, ¿no? Pero sí hay un conflicto en el año 1881 en San Luis, un grupo de maestras, como no les pagan durante varios meses y en realidad vienen con una cuestión que pasaba mucho en la época, ¿no? Que se pagaba después de varios meses. Les daban vales y entonces esos vales los cambiaban y les descontaban parte del salario. O sea, había una condición salarial bastante compleja, ¿no? Ya de hecho el sistema educativo se había fundado en buena medida sobre el trabajo de mujeres, que se suponía que era más barato. Digamos, digamos, es un esfuerzo. En realidad el Estado empieza a asumir algo que no era hasta ese momento algo que el Estado hubiera asumido. Sería otra charla esa, ¿no? Digamos, de cómo se arma el sistema educativo, pero el tema del financiamiento estaba presente, incluso en Sarmiento. Una de las cosas sobre la que escribí es cómo se financia esto, que es algo que antes no existía en la cabeza. O sea, antes de esta etapa había algunas escuelas, pero pocas, de primeras letras, a donde iban algunos, pero la mayoría de la población no estaba alfabetizada. Entonces no se pensaba que había... Lo que pasa, ¿por qué está la cita de Sarmiento? Porque Sarmiento pensaba que había que alfabetizar para que no hubiera un Rosas de vuelta, para que la barbarie no eligiera un Rosas, ¿no? Ese era el objetivo. Sarmiento lo dice muy claro en un libro que es Educación Popular. Él dice que en Europa, no está hablando de Argentina, que en Europa ha llegado la época de la democracia en el mundo y que en realidad se adelantó, dice, porque lo lógico hubiera sido primero educar a las personas y después dar democracia, dar voto. Pero bueno, ha pasado al revés. Está hablando de la Revolución Francesa o del 48 en Europa, ¿no? Dice, la gente tiene derechos y entonces ya nadie se los puede sacar. Entonces lo que hay que hacer urgente es educarlos a todos, ¿no? Para que no se desmadren, para que no vayan para los lugares que no tienen que ir, ¿no? Las primeras organizaciones que surgen, podemos hacer un paralelo acá, ¿no? Son mutuales y asociaciones. Yo acá marqué algunas, después vi, al final no la puse, que en la página de AMSAFE ustedes habían encontrado, por ejemplo, alguna primera sociedad del año 1884. Son más o menos de esta época, ¿no? Y las primeras agremiaciones son de principios del siglo XX, más bien, ¿no? Empiezan a surgir asociaciones de docentes, de maestros, la mayoría, y algunas de profesores, por localidad y algunas por provincia. Esa es la primera forma de agremiación. Desde el principio también
hay intentos de armar algunas organizaciones nacionales. Entonces, una es la Liga Nacional de Maestros y otra es la Confederación Nacional de Maestros, ¿no? Con la particularidad también de que en algunos casos había, o sea, la mayoría de los maestros tenían una conciencia que iba entre ser funcionarios, la mayoría, lo que uno puede ver en un estudio, digo, tampoco yo me metí en profundidad, sino, bueno, de haber leído cosas. Muchos se asumían como funcionarios, se asumían esa función civilizatoria. Algunos daban un paso más y veían como democratización, y había algunos incluso que tenían ideas de avanzada para la época, digamos, ¿no? Hay algunos sectores que intentan ligarse al movimiento obrero, que se ven como trabajadores o se ven ligados a corrientes de la época, pedagógicas de avanzada, ¿no? Como puede ser en Mendoza está Florencia Fossati, que está ligada a la Escuela Nueva, es muy importante, y que es sindicalista además, y que está cercana al PC, ella, ¿no? O este propio Julio Barcos, que estaba ligado a un educador muy importante que es Ferrer Guardia, un español catalán que va a ser fusilado. Me da la impresión de que a partir de la década del 20, sobre todo, es cuando empieza a haber conflictos, ¿no? Conflictividad y huelgas, ¿no? Y eso lo que está marcando es como una maduración del movimiento sindical docente, ¿no? Como que hay una primera etapa de construcción de organizaciones que son más de tipo mutual, de asociaciones, de empezar a hacer como el pliego de condiciones, como se decía en la época, cuáles son las demandas, las reivindicaciones, que son de tipo más bien profesionalista. Y a partir del 20 empieza a haber una lucha y entonces empieza a haber conflictos, ¿no? Bueno, y como les decía, se empieza a dar, hay otros intentos de organización, Frente Único del Magisterio, esto es del año 31, Unión Argentina de Maestros en el 43, un día antes del golpe del 43, estaban tratando de armar una asociación de maestros. Ustedes que preguntaban por el peronismo, ahora ya vamos a llegar ahí, ¿no? Y con una diversidad. La foto esta es de la década del 30, una celebración, no me acuerdo de qué, no, eso tenía que anotarlo y no hice a tiempo. De qué. Pero una celebración, una cuestión más formal, ¿no? Porque en esta época ahí les marqué un poco algunos elementos de la diversidad político-ideológica, este tema del sentirse funcionarios, el nacionalismo que empieza a ser muy fuerte en la década, que ya es fuerte desde 1910 en el sistema educativo, pero que en la década del 30 va a ser más fuerte todavía. Hay algunas asociaciones, por ejemplo, que están cercanas a la Liga Patriótica, que eran los que en la Semana Trágica surge la Liga Patriótica para combatir a las organizaciones obreras, son sectores nacionalistas. Lo que pasa es que es para analizarlo con detalle, porque, por ejemplo, dentro del radicalismo participan algunos en la Liga Patriótica, no es solo los conservadores, ¿no? Si uno hace un esquema, dice Liga Patriótica, los conservadores, medio fascistas, ¿no? Pero también hay sectores radicales que son nacionalistas y que participan de la Liga Patriótica, ¿no? Y en la década del 30 también hay algunas asociaciones que se acercan, por ejemplo, porque tienen una idea de la función del docente y de que son funcionarios estatales y son nacionalistas, entonces se acercan, por ejemplo, a gobiernos como los de Fresco en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que son bastante nacionalistas con Z, digamos, ¿no? Tienen una idea bastante corporativa, aunque empiezan a tomar también algunas reivindicaciones, ¿no? De que tiene que haber una acción social, el de la escuela y demás, y entonces es como un clima ideológico de la época, ¿no? Van surgiendo distintas organizaciones, a veces sobre la base de unos, como los sindicatos son medio inestables y dependen también de las conquistas que tengan, o sea, si un sindicato se plantea una serie de luchas en esta época y consigue algo, se sostiene. Si pierde, por ahí ese sindicato desaparece. Y después reaparece con otro nombre, con otra forma, ¿no? Ustedes por ahí lo habrán rastreado en la historia local, digamos, ¿no? Como uno va enganchando con otro, además, ¿no? Se puede ir haciendo como una... Y muchas veces lo que pasa es que hay como respuestas en toda esta etapa, ¿no? Intervenciones de sindicatos, cesantías de docentes, un poco la anécdota que yo les contaba de Rosita Siperovich ayer, ¿no? Cómo los descancesantes intervienen en el sindicato. En Santa Fe, particularmente con el peronismo, hubo una situación de mucho conflicto, por lo que yo me acuerdo. No lo estuve viendo ahora en particular, ¿no? Pero eran muy fuertes los sectores. Con el peronismo, que ahora vamos para ahí, ¿no? El peronismo va a tomar esas reivindicaciones
Va a ser un primer estatuto, va a demorar de todas formas, ¿no? Si uno ve cómo es la relación del peronismo con otras organizaciones de trabajadores y con los docentes, hay algunas como complicaciones, ¿no? Incluso en cómo encuadra, cómo se piensa desde el peronismo a los docentes, porque hay algunas organizaciones que van a entrar en la CGT y otras que van a entrar en la CGP, que es la Confederación General de Profesionales. O sea, se lo pensaba como profesional al docente, ¿no? El peronismo va a tratar, por un lado, de organizar una organización única, que va a ser la UDA después, primero se llama ADA, después UDA. Va a haber una resistencia, como les decía ayer, de parte de las organizaciones que tienen más tradición laica, esa tradición sarmientina, digamos, ¿no? Entonces, van a estar muy en contra. Bueno, por un lado porque pertenecen a sectores políticos que están enfrentados con el peronismo, radicalismo, sectores que vienen de la tradición liberal, ¿no? Radicalismo, PC, socialismo. El gobierno hace cosas, desde el gobierno del 4 de junio, como, digo, no es que solo les pasaba eso porque eran gorilas y, digo, se pone la enseñanza religiosa en las escuelas, se dejan cesantes a profesores, a docentes y demás. Entonces, para muchos eso era fascismo, digamos, les cerraba como fascismo, ¿no? Y entonces, de parte de las organizaciones de docentes primarios, con título y demás, yo tampoco me puse a hacer, yo soy detallista en eso, entonces no hago afirmaciones, si no leí mucho y vi, no podría decir que la mayoría estaban en contra, pero había como una oposición, ¿no? En general, que tiene que ver con cierta oposición que va a haber de las clases medias urbanas al peronismo. No de entrada, digamos, porque de entrada muchos sectores de clase media apoyan al peronismo, ¿no? Pero en el transcurso de la década peronista van a ir pasando por ahí algunos de esos sectores a la oposición, ¿no? Y el peronismo va a tener una relación conflictiva, digamos, va a tratar de organizar organizaciones afines en ese sentido, ¿no? Por otro lado, sí va a propiciar la organización de los sectores que estaban como más marginales de la docencia, ¿no? Los profesores de enseñanza práctica, los docentes particulares. En esta época se arma el SADOP en el año 47, ¿no? A partir del 47 hay una ley del 47 que es el Estatuto de los Docentes Privados, que es la ley que le da además subsidios a las escuelas privadas, digamos. Por los milagros de la política, esa ley subsistió al 55, o sea, hay muchísima otra legislación que no subsistió, pero esa que tenía que ver con los intereses de las escuelas privadas y de la iglesia subsistió a los vaivenes políticos, ¿no? O sea, que nadie pensó que había que modificarla. Y bueno, se da este primer estatuto, que es del año 54, ¿no? Y que, fíjense, yo ahí puse una... Bueno, la foto, esa no es muy clara, es de los años 50. Y hay una foto de la tapa del estatuto que tiene en sí como la contradicción que era la de la etapa, ¿no? Porque se llama el Estatuto del Docente Argentino del General Perón, digamos. Es bien como el de la época. Y a los docentes que eran antiperonistas les reventaba esto, pues decía como el Estatuto del General Perón, ¿no? Y tiene una parte donde toma todas las demandas, que eran las de la carrera docente, de concursos y demás, con las particularidades de la etapa, que tenían que tener un pensamiento nacional, ¿no? Que eso estaba como incorporado en lo que era el sistema educativo también, ¿no? La sanción del estatuto se va a dar también dentro de estas complejidades. Después de la Libertadora, ¿no? Hay grupos de docentes del Partido Socialista, acá participaba Bravo, por ejemplo, ¿no? En principio como un decreto, como un anteproyecto, con la Revolución Libertadora, que es una reivindicación que en medio de esta lucha peronismo-antiperonismo se les va a dar a los docentes y que se consigue en el año 58, en realidad, como ley, con Frondizi, en el medio de un conjunto de luchas que empiezan a darse, ¿no? O sea, a partir de que la posibilidad del estatuto está dando vueltas, se empieza a ver luchas para que se sancione ese estatuto nacional y por estatutos provinciales, además, ¿no? Y porque además hay una cuestión que no la llegué a meter acá como... pero que es importante, que es la diferencia entre provinciales y nacionales. Ya desde los 50 se empieza a dar, eso creo que no lo dije,
pero se empieza a dar la formación de sindicatos, ¿no? Por ejemplo, en Mendoza surge el sindicato del magisterio, con la palabra sindicato, ¿no? Que es distinto a asociación, ¿no? Asociación tiene como por ahí una raigambre más de asociación profesional, ¿no? El sindicato ya marcaba una posición más clara de trabajadores, ¿no? Entonces, eso sí surge en la época del peronismo. Lo que es el punto de inflexión, por ahí se va a dar de todo este proceso, a fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Va a surgir el Acuerdo Nacional de Nucleamientos Docentes, en el año 70, donde confluyen la CAMIP, la CEGERA, la UNE, que es la Unión Nacional de Docentes, que era un agrupamiento que tenía más bien base en Córdoba, donde participaban PC, radicales, algunos peronistas, y la CCID, que era más del PC, digamos, ¿no? Son los grupos políticos que están participando. Y donde hay, le señalaba esto, dos corrientes, sindicalistas y profesionalistas, digamos, ¿no? Había un sector más liberal, podríamos decir, que buscaba más la reivindicación profesional del docente. Esto se va a ver en el momento del Congreso Fundacional de CETERA, ¿no? Se va a discutir si profesionales o si trabajadores, si docentes o trabajadores, y eso, si eso se pone en el nombre, además, ¿no? Finalmente es Confederación de Trabajadores, ¿no? Pero era una discusión que atravesaba la época. Lo que es el catalizador, podríamos decir, es la oposición a la reforma de Onganía. Onganía hace una reforma educativa en ese momento, donde, fíjense, estaba siempre en danza esta cuestión de la obligatoriedad escolar, ¿no? Era uno de los puntos, porque se bajaba a 5 años la obligatoriedad de la escuela primaria, se ponía una escuela intermedia. Es una vieja idea conservadora. Acá hago un pequeño aparte, no puedo evitar hacer así como un pequeño aparte, ¿no? Los conservadores siempre tuvieron idea de reducir la escolaridad obligatoria, ¿no? O sea, querían que hubiera un mínimo de instrucción porque era necesario para que el sistema funcionara, pero tampoco tanto, porque vieron, si uno le empieza a dar mucho a la gente cobra alas y es un problema. Ese era un poco el fondo del razonamiento, ¿no? Bueno, volviendo acá al año 70, se da la oposición a la reforma educativa, empieza a haber paros, ¿no? Importantes, una movilización y congresos educativos, ¿no? Otra organización que es importante es la CUTE, que es un desprendimiento que se da de los sectores que son como más radicales, más de izquierda, que quieren apoyar. La foto por ahí la conocen, ahí las fotos las busqué rápido, digamos, ¿no? Este es del Rosariazo, digamos, ¿no? Porque ahí Carlos de la Torre contaba en el video que la participación política y la CUTE tenían mucho que ver con este momento y con el Rosariazo, digamos, ¿no? La CUTE se constituye en el 72 porque quieren acelerar el proceso de unificación, y es un sector que está como más claramente identificado como trabajadores, ¿no? Como con el movimiento obrero. Ahí está el Congreso, ese es de Huerta Grande, de las sesiones preparatorias, ¿no? Y que eso se hace en agosto en Córdoba. Y en septiembre se hace, en definitiva, la unidad en Capital, un congreso donde hay unas 140 organizaciones. Fíjense la fragmentación que había, ¿no? Hay más o menos 140 organizaciones, provinciales, nacionales, por especialidad. También tenía que ver con el crecimiento del sistema educativo, ¿no? De las ramas, inicial, especial, artística, educación física. Entonces, cada especialidad tenía un sindicato, docentes de educación física, docentes de educación especial de la provincia de Buenos Aires, de la otra provincia, por localidades, ¿no? Ahí las discusiones que se dieron fueron, por un lado, esta que les planteaba entre trabajadores y docentes, ¿no? Otra tenía que ver con la forma organizativa, si una confederación que nucleara, que articulara toda esta diferencia, o si se iba más hacia un modelo de sindicato único, ¿no? En general, los que sostenían la posición de trabajadores también planteaban que había que unificar en un sindicato único provincial, que fue lo que a la larga se impuso, no en ese momento, ¿no? En ese momento hubo como una negociación. Y la otra cuestión era, las cuestiones estaban atadas a más, ¿no? La relación con el movimiento obrero, que era conflictiva, ¿no? Que no era sencilla, no era solo una cuestión ideológica, pura, digamos, abstracta, ¿no? Pero era si incorporarse al movimiento obrero o si dejar eso para más adelante, como se decía en la época, ¿no?
Si se armaba una confederación, no se podía ingresar a la CGT porque una confederación era una organización de tercer grado y la CGT es una organización de tercer grado que afilia organizaciones de segundo o primer grado, ¿no? Entonces, en realidad, si se armaba una confederación o una federación, era una discusión implícita sobre si se entraba o no en la CGT. Digo que era tampoco era una cuestión puramente abstracta, ¿sí? Porque estaba muy presente la cuestión peronismo-antiperonismo y entonces desde el resto del movimiento obrero, podríamos decir, se veía el sector docente como un sector muy antiperonista y había mucha pica. En la reunión constitutiva de CETERA se llega a un acuerdo, ¿no? En la práctica, donde se crea una confederación, ¿no?, de trabajadores, ¿no? O sea, en esto de que era la disputa, si federación de trabajadores o confederación de docentes, ¿no? Es como que hay un miti-miti, de alguna forma, podríamos decir, ¿no? Es la época en que se dan las primeras luchas, ¿no? La conducción la tiene la lista blanca en ese momento, que era igual una lista que tenía donde participaban distintos sectores, estaban Bravo, el sector... Bravo era de Camip y es el que impulsa dentro de ese sector la unificación. Había un sector en Camip que era mucho más gorila y mucho más antiperonista. Bravo contaba que lo mandaban a él, como diciendo, bueno, andá vos, pibe, que era más joven, y los que eran más viejos de la Camip en realidad no querían saber nada con la... De hecho, después lo expulsaron a Bravo en la época de la dictadura de la Camip, ¿no? Arancibia, que él en realidad estaba también en el acuerdo, en la lista del acuerdo. Cuando iban los muchachos de la CUTE, porque era así, los palmeaba y les decía, eso es lo que nos cuentan, la imagen que yo me hago de lo que nos cuentan, fenómeno, muchachos, hay que ir por ese lado, pero él se mantenía en el acuerdo, ¿no?, que era la Marina Vilte, por ejemplo, ¿no? Y los sectores de la CUTE, que eran la minoría, donde estaban Requena, por ejemplo, Carlos de la Torre, ¿no? Había distintos sectores en el país, ¿no? Los primeros paros. Hay un conflicto con la UDA, porque el gobierno en la época de Isabel va a reflotar la UDA y le da la personería a la UDA, entonces que se va a convertir, o sea, reflotando lo que era... la UDA en realidad había empezado a reconstituirse porque había algunos docentes que eran peronistas, digamos, ¿no?, que en el marco de un gobierno peronista empiezan a ven también a la CETERA como medio gorila y piensan que tienen que armar una organización peronista. Pero rápidamente la UDA, que no tenía en un principio necesariamente gente de derecha, sino gente peronista, va a virar en la época de Isabel a un discurso macartista y de ultraderecha. Cuando uno ve las solicitadas que sacan en contra del marxismo patria y demás, son terribles, bien de la época, ¿no? Y se dan también los primeros atentados, desapariciones, ¿no? En esta época también se da la fundación de la APDH, que es una iniciativa de Bravo, básicamente, digamos, ¿no?, que participa la CETERA de la fundación y que tiene que ver con este clima de creciente violencia política que se va dando a partir sobre todo del 75, ¿no? Y algunos sindicatos que habían estado o que habían llegado hasta el principio del momento de fundación de la CETERA se van, ¿no? El SADOP, por ejemplo, había estado, AMET, después se va a ir la CAMIP, la UDA va a entrar después, ¿no? Pero digamos, lo importante es que CETERA se constituye en este momento, en el 73, y que va a lograr sortear además lo que va a ser de etapa del terrorismo de Estado, ¿no? Donde, bueno, es una historia que ustedes conocen, yo simplemente menciono, y también ahí las fotos son de los compañeros que ustedes seguramente conocen, de Requena, de Marina Vilte, de Arancibia y de Bravo, ¿no? Desapariciones, secuestros, asesinatos, algunos por suerte como Bravo que pudieron zafar, digamos, ¿no? Muchos sindicatos, algunos intervenidos, la mayoría que se cierran, que no pueden seguir actuando, y de todas formas hubo una resistencia importante, ¿no? En distintos niveles. Algunos sindicatos mantuvieron las puertas abiertas con muchas dificultades, ¿no? En escuelas se lograron, o sea, grupos de militantes lograron mantener círculos, redes, digamos, de militancia, podríamos decir, y también los docentes que hicieron resistencia desde su lugar, desde el aula, ¿no? Entonces había maestras que tenían dos cuadernos, ¿no? Tenían el oficial, donde iban haciendo eso, y un cuadernito que escondían, donde les enseñaban a los pibes
no sin cierto riesgo, digamos, ¿no? Porque si uno piensa en la época, dice, bueno, es un cuaderno, pero uno no sabía dónde podían terminar esas cosas, digamos, ¿no? Y es un nivel de resistencia que se daba en lo micro, podemos decir, en las aulas, ¿no? Pero que es importante señalarlo también. Es lo mismo, podemos hacer un paralelo con esa resistencia en las fábricas que se daba en un nivel más capilar por ahí, ¿no? De hacer alguna medida de protesta, un sabotaje, ¿no? Un trabajo con tristeza. Y bueno, había como un... No es que no había ningún tipo de resistencia, ¿no? Con la vuelta a la democracia se produce la reorganización de la CETERA. Los primeros paros, en realidad empieza a haber a partir del 81 más o menos, o sea, a medida que la dictadura empieza a desmoronarse y sobre todo después de la Guerra de Malvinas, empieza a haber una reactivación de la participación sindical, las organizaciones se empiezan a reconstituir y hay un progresivo proceso de reorganización de CETERA que va a terminar en un congreso normalizador que se hace en el año 85 ya en democracia, ¿no? En Huerta Grande, de vuelta en Córdoba, y que ahí es donde nace la lista celeste, en ese momento, ¿no? Es decir, en realidad muchos de los compañeros que participan de la Celeste venían actuando desde antes, en CUTE o en otros lugares, pero la Celeste nace en ese momento, ¿no? Y se va dando en el debate que se da entre la lista celeste y la lista blanca, que está más identificada en este momento con Bravo, con sectores del PC, del radicalismo, ¿no? Ariscuren, es la época en que Ariscuren conduce, ese sector conduce la CETERA, ¿no? Se va dando este debate sobre el modelo de organización, entre qué modelo de organización sindical en la CETERA, ¿no? Digamos, se fue avanzando hacia un modelo de mayor unificación de los sindicatos, ¿no? Y de ir creando sindicatos provinciales. De hecho, algunos se habían empezado a crear en la etapa anterior ya. Ya hay un proceso que es anterior, digamos, de intentos de unificación, ¿no? Pero la organización en CETERA le da impulso a esta unificación de sindicatos provinciales, ¿no? Y se va a dar un proceso de lucha también importante que también podemos articular y no solo en términos así ideales, sino porque está articulado en concreto con el proceso de lucha del movimiento obrero en ese momento, ¿no? Yo ayer les hablaba muy rápido los 13 pasos de Ubaldini, pero la lucha que va dando CETERA se va articulando con la lucha que da el movimiento obrero en ese momento, ¿no? Y que termina con la Marcha Blanca. Hay una división de la CETERA en ese momento, que es un congreso acá. Yo cuando estaba armando dije, ay, mira, en Santa Fe, eso no me acordaba, ¿no? Claro, está la CETERA Garcetti y la CETERA Ariscuren, ¿no? Esa disputa, al menos lo que nosotros, digo, como pasa tantas veces en las organizaciones, ¿no? Después no se terminó definiendo en la legalidad de tales votos o tales otros votos, sino que lo que cuentan los compañeros se definió en la calle, finalmente con la Marcha Blanca, porque fue la iniciativa de la Marcha Blanca, un paro por tiempo indeterminado por una serie de conflictos que venían arrastrándose. O sea, en educación y en la docencia había una situación complicada que se había heredado de la dictadura y que no se terminaba de resolver con el gobierno de Alfonsín. No había muchos problemas. Yo no tengo el panorama de todo el país. Me acuerdo por ahí un poco más de lo que estudié y vi sobre provincia de Buenos Aires, pero muchas escuelas que funcionaban con 3 turnos, con turnos reducidos, ¿no? Escuelas con tema salarial que venía con atraso y que venía con complejos, sí, había complejidades salariales y que tenían que ver con el sistema en su conjunto, ¿no? Que estaba como explotando. Entonces la Marcha Blanca se da en el contexto de este paro que tiene en el medio, también merecería así como una parte, digamos, ¿no? Pero que tiene distintas alternativas, una consignación obligatoria. Ubaldini va a hablar por primera vez a docentes en este acto, marcando cómo se va dando este acercamiento con el movimiento obrero, ¿no? Y las demandas tenían que ver con un salario unificado, nomenclador único se decía en la época, ¿no? Una ley nacional de educación, ley federal se expresaba en algunos momentos, ¿no? Es decir, una ley que unificara, que fuera y paritaria. Estas son las 3 demandas básicas que motorizan a la Marcha Blanca y que en el recuerdo de los compañeros que participan, lo que por ahí me han transmitido, nos han transmitido, es que si
la creación de CETERA, si hablamos de la conciencia de clase, digamos, ¿no? Si metemos ese tema, que es un tema que viene atravesando la historia del sindicalismo docente, ¿no? La creación de CETERA por ahí significó un hito en el sentido de que la militancia asumió como nombre, como identidad, la identidad de trabajadores, que era una identidad que no estaba para el conjunto de la docencia, ¿no? Pero fue la militancia, no es que el conjunto de la docencia se pensara como trabajador, sino que el conjunto de la docencia posiblemente se seguía pensando como docentes más que como trabajadores. Habría matices, en todo caso, como yo les decía antes, ¿no? Y en todo caso, lo que marcan los compañeros que participaron es que la Marcha Blanca sí representó en ese punto un avance, que hubo una identificación más colectiva como trabajadores, ¿no? Y una aparición pública, además, porque también lo que uno puede interpretar, ya viéndolo más históricamente, es porque hubo una aparición pública, ¿no? También hubo antes otras apariciones públicas, pero posiblemente esta haya sido más contundente, nacional, con una fuerza muy grande, de los docentes organizados sindicalmente, ¿no? Y entonces esa imagen del docente con el bombo, que era muy fuerte y que tanto después, sobre la que cosas se han dicho, impactó mucho, impactó para afuera, para adentro, ¿no? Creo que en ese sentido es como un momento fundante, ¿no? O un hito en este proceso. Después viene la etapa de la resistencia a las reformas, en el proceso que veíamos ayer de la crisis del Estado, del menemismo y de las reformas, se da también el intento de avance, y un avance parcial, digamos. Pudieron avanzar con parte de la reforma del sistema educativo, con la ley federal y la ley de transferencia, sobre todo, en el año 92, con Cavallo, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, una época donde era muy complicado, además, CETERA hizo uno de los primeros, si no el primer paro a Menem, ¿no? Pero era muy complicado masificar la resistencia, por eso está la imagen de una bicicleteada, digamos. Ayer contaban algo de Ansafé también, de alguna cosa, pero es bien de los 90, de estar inventando cosas para ver qué se podía hacer para poner la protesta social en la calle, porque no había una masividad de la protesta. O sea, en algún momento, pero era muy difícil estar convocando todo el tiempo, ¿no? En este marco donde, como veíamos ayer también, se va a dar la salida de la CGT, el encuentro de Bursaco y la creación de la CTA como una alternativa, ¿no? Frente a la CGT y frente a la traición o el inmovilismo de una parte de la dirigencia sindical. Y lo que fue también como el punto máximo de enfrentamiento desde la docencia con este intento de reforma neoliberal fue la carpa, ¿no? Los 1000 días de ayuno docente, la cantidad, también recuerdo, digamos, en los dichos de los compañeros, en las entrevistas que hemos hecho, que decían, bueno, nos criticaban al principio, bueno, en realidad, incluso dentro de la Celeste había algunos que no estaban muy convencidos del tema del ayuno porque les parecía que era como muy sacrificial en algún punto, ¿no? Y era una medida que se pensó coyuntural, que duraba 15 días, que duraba un mes. Claro, eso. Hugo dijo, la ponemos 15 días, sí. Y bueno, se fue expandiendo. Duró un poco más de 15 días y cobró una magnitud bastante mayor. Y también se hacían críticas desde sectores de izquierda, bueno, que no es luchar, ¿no? Pero en realidad, como algunos de los compañeros después nos dijeron, nunca hubo tantos paros, tantas marchas y demás como a partir de la carpa, ¿no? La carpa motorizó justamente la lucha docente. Y fue una referencia además para un conjunto de movimientos sociales que pasaron y que iban a amplificar sus luchas a la carpa, porque la carpa era un lugar de resonancia de luchas en ese momento, ¿no? Entonces se convirtió en una referencia social y en una referencia que además trascendió las fronteras, ¿no? Porque circulaba cuando es el momento en que se empieza a dar la lucha antiglobalización, ¿no? Y entonces hay distintos referentes de esta lucha antiglobalización que pueden ser desde el encuentro de San Pablo, los zapatistas, y estaba la Carpa Blanca como una de las formas de lucha que había en el mundo y en América frente a las avanzadas de políticas neoliberales, ¿no? Y el eje que se planteaba era que el Estado Nacional no dejara de financiar, ¿no? El financiamiento educativo, y se logró el FONID, una ley que tuvo también sus alternativas, pero que fue lograr que el Estado
que el Estado Nacional, digamos, porque el tema era ese, ¿no? A veces se dice el Estado, es el Estado Nacional se haga cargo del financiamiento. Claro, con la transferencia el Estado se había descargado de sus responsabilidades, pasaban a ser los estados provinciales y en el esquema neoliberal, si podían, iban a municipalizar, como en Chile, es decir, se va descentralizando el sistema educativo de forma perversa, porque tampoco es que que la descentralización es necesariamente mala. Lo que era perverso era la descentralización sin financiamiento, porque eso crea como la ley de la jungla. El municipio, bueno, eso es otro tema, digamos, ¿no? Pero el municipio que tiene plata va a poder tener una educación de nivel y el municipio que no tiene plata va a tener una educación para pobres, digamos, ¿no? Eso es. Y después se termina privatizando, digamos, ¿no? Son como una cuestión en cascada. Otro hito después de la carpa es la crisis del 2001, digamos, ¿no? Donde hay algunos elementos que por ahí habría que haberlo resaltado un poquito más dentro de la resistencia previa a la crisis del 2001, en lo que fue ya en el gobierno de la Alianza, la lucha contra López Murphy, ¿no? Porque una marcha muy grande que se convocó porque había uno de los sectores donde caía un mayor ajuste era en educación, ¿no? López Murphy había asumido después de que Machinea renunciara y entonces López Murphy tenía un plan de ajuste que era mucho más brutal que el de Machinea y hubo una oposición muy muy fuerte que estuvo liderada por Cetera con otras organizaciones, ¿no? Con la FUA, con ADU y con los científicos. Y hubo una gran marcha no me acuerdo, 30.000, 40.000 personas 120.000 en Plaza de Mayo, sí. Me acuerdo que era un montón de gente. Habló Marta, dice. También marqué dentro de la cantidad de marchas e iniciativas, dentro de la CTA, la Marcha Grande por el Trabajo y el FRENAPO, como algunas de las iniciativas en la etapa previa al estallido, ¿no? Múltiples luchas contra los ajustes, el hambre y la represión. La crisis del 2001 que detonó un conjunto de luchas, tendría que haber puesto. Las imágenes que tienen ahí es de la movilización de la noche del 19 y una de las madres en la plaza, digamos, ¿no? Un sinnúmero de luchas. Si ustedes se acuerdan, en el 2002 había marchas todos los días de todo tipo, una enorme cantidad, una movilización social enorme, ¿no? Y la CETER estuvo presente en cuestiones generales y en cuestiones específicas, ¿no? A partir de lo que planteaba la CTA. Y esto se daba en el marco de la lucha antiglobalización. Entonces, ahí marqué la participación en el Foro Social Mundial, pero hay muchas otras iniciativas, ¿no? Pero quería marcar que había como un enlace con las luchas que se iban dando en distintos lugares de América y del mundo, sobre todo de América, ¿no? Porque esto es un antecedente de los procesos políticos que se abren después, digamos, es importante señalarlo, ¿no? No eran solo luchas nacionales, sino que se iban dando en todos los países donde también se habían dado políticas neoliberales, ¿no? Y la última etapa, que por poner un nombre que es de un cuadernillo de Suteba en realidad, pero bueno, más o menos daba de la resistencia a la ofensiva y conquista después, ¿no? Numerosas jornadas contra los planes de ajustes, paros, jornadas, protestas, movilizaciones, junto con otros movimientos sociales. Un primer punto de inflexión que uno puede ver con la intervención de Kirchner en el conflicto docente que había en Entre Ríos, donde viajan con Marta, ¿no? Con Marta Maffei también, y que se le da solución a un conflicto largo y muy trabajoso que, bueno, los compañeros ahí conocerán. Y si uno va buscando hitos, digamos, yo fui como marcando la lucha por el financiamiento educativo, que es como una primer por ahí conquista, si bien está la ley de educación técnico profesional, pero por ahí había un poco más de discusión, ¿no? Pero me parece que la lucha por el financiamiento educativo marca como un punto también de inflexión y de empezar a conquistar determinadas cuestiones por las cuales se venía peleando. De hecho, Hugo habló en Casa de Gobierno en ese momento, que él marca como dice, bueno, es la primera vez que un maestro viene y habla acá, tiene la palabra en este lugar, ¿no? Y eso marca un punto de inflexión importante, ¿no? Y a partir de ese momento, también, conquistas y nuevas luchas, ¿no? Yo solo marqué algunas cuestiones, así muy rápido, las leyes de financiamiento, la Ley Nacional de Educación, la paritaria, este último programa de formación docente permanente, ¿no?
en el marco de otras cuestiones como las luchas por los derechos humanos, todos los avances que hubo y la participación de CETERA en este sentido, cuestiones conflictivas como el asesinato de Fuente Alba y la pelea que todavía se sostiene en ese sentido, ¿no? En general, el apoyo al proceso político latinoamericano y argentino, el movimiento pedagógico latinoamericano, como algunas notas, digamos, ¿no? Seguramente esto habría que completarlo, pero para dar idea de esta última etapa. Y lo que me faltó también, que debería estar presente, por ahí lo podemos completar verbalmente, digamos. Al final me quedó como una historia de la CETERA y hay otras organizaciones que también habría que mencionar. Digamos, la principal es la CETERA. Hay otras que participan, por ejemplo, que se sientan en la paritaria, ¿no? Bueno, hasta acá un panorama así a vuelo de pájaro de lo que fue el proceso de organización sindical docente, ¿no? Desde esas primeras luchas por algunas reivindicaciones de tipo más profesional y constituir esas primeras organizaciones, primeros conflictos, intentos de lucha por... Si uno hiciera una periodización, ¿no? Digamos, a mí me parecía como para tratar de ordenar un poquitito, que hay una primera etapa organizativa que va desde 1880 más o menos hasta 1910, 1920, de concreción de primeras organizaciones, ¿no? Después un proceso de lucha, de intento de organización nacional que no cuaja, ¿no? Pero sí de proceso de lucha por los derechos que va a cuajar en el estatuto a través de una línea a veces sinuosa, pero que hacia fines de los 50 cuaja en el estatuto. Una tercera etapa donde me parece que se visualiza que para hacer que se cumpla ese estatuto hace falta una organización fuerte. O sea, no solo hay que tener la ley, sino que hay que tener la fuerza para hacer que la ley se cumpla, ¿no? Entonces, esa es la etapa que va hasta la creación de la CETERA. Una cuarta etapa que iría desde la creación de la CETERA hasta el 88, donde se está discutiendo el modelo sindical, ¿no? Entre esta concepción que era más de confederación, de asociaciones profesionales y demás, y otra que es más sindical propiamente, podríamos decir, de unidad con los trabajadores, de sindicatos únicos, ¿no? Una quinta etapa que va desde el 88 hasta el 2003, podríamos decir, que es una etapa más de resistencia, se define un modelo sindical, pero a su vez es una etapa de resistencia, ¿no? Y una última etapa que no sé si hay la verdad que no me lo puse a pensar, si hay cambios en el modelo sindical, eso ustedes saben más que yo, sin duda, y se puede charlar ahora, si ha habido cambios o no, o es el mismo modelo que hace en CETERA, digo, hace 10 o 20 años, pero sí claramente una etapa de conquistas, digamos, ¿no? Viendo esto de hacia lo interno de la organización y qué pasa en el contexto, ¿no? Donde muchas de las cuestiones por las que se venían peleando se logran. Me parece que este podría ser como un intento de armar etapas o una periodización.